Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Vínculo Jurídico. El día de hoy vamos a hablar del registro civil y de los artículos que van del 35 al 53 del Código Civil de la Ciudad de México. Les sigo recordando que estamos haciendo un esfuerzo por explicar cada uno de los numerales que conforman esta codificación con la finalidad de que usted, si es estudiante o usted que se interesa por conocer un poquito más del derecho, pues tenga información que sea sencilla, que sea una información que usted pueda digerir de manera más rápida. Entonces, dicho lo anterior, pues comenzamos con el artículo 35 y el artículo 35, que no lo vamos a leer literalmente, sino que lo vamos a empezar a interpretar, dice que hay una autoridad que se va a encargar del registro civil y de los tipos de actas o testimonios escritos donde se describen los hechos del estado civil de las personas, que es la situación de toda persona biológica determinada por sus relaciones de familia. Entonces, ¿cómo se llama esta institución que se va a encargar del registro del estado civil de las personas biológicas en la Ciudad de México? Pues se denomina registro civil y es una autoridad administrativa. Y con esto estamos resolviendo una duda que quizás muchos puedan tener, que es el de si los jueces del registro civil forman parte del Poder Judicial. La respuesta es no, forman parte de la administración pública. Eso establece el artículo 35 del Código Civil en mención. Ahora bien, ¿qué funciones realizaba con antelación el registro civil? Pues bueno, él prácticamente llevaba el control de los deudores alimentarios morosos. Ahora ya existe un padrón nacional de registro de deudores alimentarios morosos, que eran las personas que no pagaban la pensión a favor de sus hijos. Y con esto podíamos darnos cuenta que el registro civil se vinculaba a otras instituciones, como eran precisamente el registro público de la propiedad y del comercio, y también con diferentes instituciones bancarias, con el objetivo precisamente de que aquellos padres que no cubrieran la pensión en favor de sus hijos tuvieran ciertas trabas para muchos trámites. Actualmente sigue esto, vuelvo a repetir, pero en un padrón nacional que seguirá teniendo vínculo con el registro civil, porque al momento de que una persona quiera contraer nuevas nupcias, el juez estará obligado a declarar, ¿sí?, que uno de los contrayentes es moroso en el pago de los alimentos a favor de sus descendientes. Y es que esto del pago de los alimentos, pues es un acto que generalmente, bueno, digamos, quien no cumple con esa obligación es el hombre, es el varón, pero también pudiera ser la mujer. Entonces, al momento de contraer unas nupcias, el juez del registro civil dirá si el hombre o la mujer no están cumpliendo con esta obligación. Vámonos con el artículo 36, que establece claramente que el estado civil de las personas físicas deberá inscribirse en las formas denominadas formas del registro civil, que son los formatos que usted y yo conocemos, que se nos entrega a nosotros y que se llaman copias certificadas, donde vienen los datos de nuestros padres, nuestros abuelos y del lugar en donde nosotros nacimos. Estas formas del registro civil deben de estar en español, o también deben aparecer en la lengua indígena. ¿Por qué? Porque recuerde usted que el artículo segundo de nuestra Constitución establece que México es un país pluricultural y por lo tanto hay pueblos indígenas que siguen conservando su lengua, y por lo tanto ellos, que también son mexicanos y que tienen derecho a tener sus propias actas, van a solicitarle al juez del registro civil que las mismas aparezcan en su lengua materna. El artículo 37 establece que si el acta no cumple con la forma oficial, será nula, y esto va a provocar que el juez del registro civil se destituya. O sea,
un encargado del registro civil, que en este caso es el juez, tendrá que inscribir todos los hechos en las actas oficiales. Si no es así, pues el acto simple y sencillamente no existe. Y como lo vamos a ver más adelante, esto es así debido a que las actas llegan a fungir como prueba plena de los actos que ahí se registran. El artículo 38 establece que el registro civil prácticamente es un banco de datos y que este banco de datos debe de contar con un registro tanto digital como impreso, ya que es información que es de utilidad en toda la República Mexicana. La información que se expide en cada registro civil también deberá ser enviada a la oficina central del registro civil. Y escuche usted muy bien esto. O sea, va a haber una oficina del registro civil y también va a existir una oficina general. En el caso de la Ciudad de México y en todas las entidades de la República, pero en el caso en el que nos encontramos en la Ciudad de México, la oficina general del registro civil es la que encontramos ahí en Arcos de Belén. En otras partes, el Estado de México, por ejemplo, tomándolo también como referencia, la oficina central del registro civil la vamos a encontrar en la ciudad de Toluca. Esto por citarle dos ejemplos de dos sitios en donde un servidor se encuentra constantemente postulando como abogado. Vámonos al artículo 39. Este establece que las actas son medios de prueba irrefutable, salvo se traten de documentos apócrifos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que comprobar mi estado civil de casado, divorciado, como padre de alguien, como quien reconoció a alguien, o digamos, mi calidad de mujer cuando he dejado de ser hombre, o mi calidad de hombre cuando he dejado de ser mujer, porque estas son las actas que existen, por supuesto, del Estado civil. Estas, por haber pasado ante la fe del juez de registro civil, quiere decir que hacen prueba plena, salvo que se demuestre lo contrario. Y es que el juez del registro civil actúa de buena fe y lo que él firma, lo que él autoriza, pues tiene fuerza legal plena. No obstante, también podemos entender que la corrupción alcanza a este tipo de instituciones y si sospechamos de fechas auténticas, de datos auténticos, podemos nosotros también promover ante el juez de lo familiar para que éste señale a través de una sentencia si el acta es falsa o es fidedigna, ¿no? Y también mencionarle a usted que pueden existir documentos que se generen, ya sabe que hay muchos lugarcillos o lugares donde se falsifican documentos y son tan buenos maestros de la falsificación que entregan actas que tienen o cumplen con la mayoría de las características, pero que no se encuentran debidamente inscritas en el registro civil y tarde o temprano, pues sale a la luz la información real y resulta que el documento puede ser apócrifo. Entonces, ya lo sabe usted, las actas son prueba plena, pero también pudiéramos hacer los trámites correspondientes para determinar si son auténticas o son falsas. ¿Cuántos tipos de actas existen? Bueno, pues el artículo 35, que ya citamos, ya mencionamos hace unos minutos, establece que hay actas de nacimiento, hay actas de reconocimiento de hijos, hay actas de adopción, de matrimonio, de divorcio administrativo, de concubinato, de defunción, de rectificación de cualquiera de los estados civiles y también de la asignación sexogenérico. Usted me preguntará ahorita, y bueno, ¿y por qué no platicamos de ello? Bueno, no vamos a platicar ahorita porque vamos a seguir citando más artículos del Código Civil y ahí en particular vamos a hablar del acta de nacimiento, del acta de defunción, etcétera, etcétera. Bueno, pues dicho lo anterior, seguimos con el desarrollo de nuestro video. El artículo 40 establece claramente que la falta de registro, la
pérdida o aquellos documentos que son ilegibles, que no se pueden leer correctamente, o la destrucción de los documentos, es decir, de las actas del registro civil. Cuando no hay una acta, porque no hay registro, cuando el acta se perdió, o cuando el acta es ilegible, o cuando el acta se destruyó, no debemos de preocuparnos porque nos permite el mismo Código Civil acreditar nuestro estado civil con la presentación de un instrumento público expedido por un notario público o, en su caso, presentar a los testigos correspondientes que pues nos ayuden a demostrar que nosotros somos de México o de determinada entidad o que estuvimos casados, pero a lo mejor ocurrió algún desastre natural, no sé, una inundación, un temblor o un caso de fortuito, un accidente, a lo mejor se incendió el registro civil y pues bueno, muchos documentos se pierden. Hoy en día ya existe un respaldo digital, un respaldo en otras oficinas en donde ya existe este banco de datos que a lo mejor no está impreso, no son documentos impresos, pero son documentos digitales y sería muy difícil no encontrar información al respecto. Este artículo, el 40, pues en mi opinión muy particular, creo que empieza a necesitar de una reforma debido a que, vuelvo a repetir, actualmente muchas de las actas ya empiezan a digitalizarse para comodidad de todos los mexicanos. Cuando haya un acta, exista un acta que sea ilegible, es decir, que no se alcance a leer muy bien la información que en ella se pretende dar a conocer, se podrá hacer una transcripción prácticamente mecanográfica de la misma para expedírsela al solicitante. Es decir, se puede hacer a máquina cuando la letra no es lo bastante clara, no la podemos leer muy bien. Bueno, pues puede haber una transcripción mecanográfica para comodidad del solicitante. El artículo 41 nos dice que las formas del registro civil serán expedidas por el jefe de gobierno. Estamos hablando de la Ciudad de México. Si usted está en otra entidad de la República, la puede expedir el gobernador de la entidad de la República donde usted se encuentra. Y también me gustaría aquí mencionarle que en nuestro país ya tenemos prácticamente dos formas oficiales. Tenemos una forma digital, que es un formato único, así se le llama formato único, de las actas que podemos nosotros imprimir directamente de una máquina. Hay muchas maquinitas que tienen la forma de un cajero del banco. Ahí nosotros podemos tramitar nuestras actas y bueno, pues habrá una digitalización de las mismas. Y ahí aparecen impresas en un formato único nacional. Pero estas son un complemento, digamos que están funcionando o digamos son igual de oficiales o igual de importantes que las que se expiden directamente en el registro civil en donde nosotros nos encontremos viviendo. Vamos, el artículo 42 ahora. El artículo 42 establece que el juez que no remita un ejemplar del registro civil del año inmediato anterior al archivo central será destituido. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los jueces están obligados a remitir las actas que han generado en un año al archivo central. Si no lo hacen, entonces serán destituidos, porque recuerde usted lo que le dije hace un momento, hay un archivo central en donde se concentra también toda esta información, y si el juez no manda las actas, pues tendrá como sanción la destitución. El artículo 43, por su lado, establece que en las actas no podrá sentarse por ninguna razón, declaración distinta del acto preciso. O sea, si a una persona se le registra como nacido, como nacido cuando estaba muerto y decimos, se registró como nacido, sin embargo, se presentó muerto. No podemos hacer esa mención así, sino que tendríamos que decir directamente, se presentó muerto al registro. Eso es lo que hay que hacer. No podemos mencionar otra cosa. Se llama
Juan Alberto, pero sus papás le van a decir Juanito a favor de su bisabuelo. O sea, cosillas de ese estilo no pueden venir únicamente en una anotación simple a pluma en las actas. Si eso sucede, entonces no será considerada esa información. Tampoco se anula el acta, pero no será considerada la información. Mucha gente se acostumbró en el pasado a decir, ya fui a corregir mi acta. Y lo que ocurría en los registros civiles es que únicamente ponían corrector o por ahí testaban ellos a pluma y escribían algo, hacían la corrección a mano, digamos así, nada más. Y decían, ya se la corregí y ya las imprimían para beneficio del solicitante. Entonces eso déjeme decirle que no es así, todo tiene una debida formalidad. Y vuelvo a repetir, no se puede asentar nada que no tenga que ver con el acto preciso o que no esté aprobado por la ley misma. Por su parte, el artículo 44 establece, se admite la representación privada ante dos testigos para llevar a cabo trámites ante el registro civil y se necesita la representación pública para el caso de matrimonio o reconocimiento de los hijos. Déjenme hablarle un poquito de la representación. ¿Qué es esto de la representación para quienes no sean abogados? Sabemos claramente que si una persona, por razones de trabajo o por razones de movilidad, lo que sea, no puede por sí sola, por tener capacidades diferentes, hacer un trámite, puede solicitar que alguien los haga a su nombre y vuelvo a repetir, su representación. Si esto se da así, ¿sí? Si una persona puede ser representada por otra, tendrá que presentar o acreditar esa representación a través de un documento privado. Pero para el caso de matrimonio o reconocimiento de hijos, necesita acreditar la representación con un instrumento público. ¿Cuál es el instrumento público? Pues el que emite un fedatario público, en este caso el notario, porque son actos personalísimos. El que yo me case o el reconocer un hijo son actos personalísimos que pueden ser en su momento llevados a cabo por una persona distinta del interesado, ¿no? Entonces, en este caso, si yo me quiero casar, pero por razones de trabajo me tengo que ir a Francia, pues puedo solicitar ante el notario público un poder especial para que alguien, fíjese qué chistoso esto, se case en mi nombre. Va a decir, en representación de César Sandoval, yo firmo para que esta persona, digamos, aceptando que desea contraer matrimonio, nupcias con otra persona. Y por ahí hacer una aclaración, perdón, dije, ocupé un término como es el de personalísimo. Realmente los actos que son personalísimos no admiten representación, perdón, haciendo la aclaración oportuna. Entonces, en el caso del matrimonio y el reconocimiento, pues no son actos personalísimos, sino que son actos en donde se permite que haya representación. Pero ojo, pública o privada para ciertos casos. En este caso, en lo que estamos mencionando ahorita, ser bien claros, para el matrimonio o para el reconocimiento de hijos, necesitamos un mandato especial. Muy bien, vamos con el artículo 45. Este establece los testigos que intervengan en las actas deben de ser mayores de edad y designados por quienes, por los propios interesados. Pero en la vida real sabemos, porque lo establece incluso el artículo 45, dice, preferentemente los testigos que intervengan serán designados por los interesados, aunque sean sus familiares. Y lo dice así porque en los procesos jurisdiccionales, es decir, cuando estamos nosotros llevando un proceso ante el juez, no podemos presentar como testigos a la familia. Tienen que ser personas que no tengan un interés emocional, digamos. Pero en el caso del registro civil, sí se admiten testigos que sean familiares. No obstante, a veces los interesados ni siquiera llevan testigos, así que
el juez podrá designarlos. Y en la práctica se ve que incluso el juez del registro civil le pide de favor a otros que se van a casar o a las personas que están ahí que sean testigos en el acta que se va a emitir. Ya casi terminamos. Este creo que es el video, uno de los videos más largos que van a ver. Es imposible hablar menos aquí porque son 53 artículos. Vámonos con el 46. Este establece que hay un vínculo entre el registro civil y la materia penal, así como la civil. El registro civil se vincula a la materia penal y a la materia civil. ¿Por qué razón? Porque si hay falsificación de actas o falsedad de declaraciones, entonces se tendrá que aplicar el Código Penal. Pero también, déjeme decirle que si usted realiza anotaciones prohibidas, por ejemplo, yo quiero que mi hijo se llame Goku porque me gusta el personaje y lo estoy mencionando con fines únicamente académicos. No sé, yo quiero que mi hijo se llame como un personaje de estos héroes famosísimos y yo sé que esto lo puede perjudicar, porque imagínese una persona que tenga el nombre de ese superhéroe más fuerte del mundo, ¿no? Que vuela y lanza rayos. Pues lo voy a poner así a mi hijo porque soy admirador de ese personaje. Entonces voy a generarle a él pues daños y perjuicios. Por lo tanto, la ley admite que cuando hay daños y perjuicios, podrá procederse para indemnizarse a la persona que está siendo afectada, porque imagínense, toda mi vida voy a ir a la escuela y voy a tener el nombre de ese personaje que vuela y lanza rayos, pues me está perjudicando en mi persona, en mi desarrollo personal. Entonces ya lo sabe, el artículo 46 establece que se puede aplicar la materia penal, se puede aplicar la materia civil en asuntos relacionados con las actas del registro civil. Artículo 47. Los vicios y errores de las actas serán subsanados ¿por quién? Por el juez del registro civil. Si hay errores, no quiere decir que estas actas sean nulas, salvo se trate de información substancial. ¿Qué puede entender por información substancial? Información trascendente. Por ejemplo, el nombre de los padres. O sea, yo no puedo decir que mi papá es otro, por ejemplo. Mi papá tiene un nombre y tiene sus apellidos y no podemos poner el nombre del hermano de mi papá o del compadre de mi papá. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser el nombre del padre, que el padre biológico, por supuesto, o de aquel que voluntariamente tenga la intención de registrarme, pero siempre y cuando, ojo, tengamos un vínculo real, biológico. Entonces, en esos casos, es que yo lo vine a registrar, pero soy el padrino, me encargaron que lo registrara al niño y por eso puse mi nombre. Bueno, pues ese error que es substancial, no lo puede, incluso anula el acta, la anula, pero déjeme decirle también que el juez del registro civil no la puede corregir. Necesitaremos la intervención de ¿quién? La intervención del juez en materia familiar para que haga esa corrección. De ahí, otro tipo de datos que pueda corregir el juez del registro civil serían, por ejemplo, pues le puse una S de más al apellido, una Z, etcétera. Pues yo lo corrijo aquí de manera económica. Eso sí pudiera ser. Administrativamente hablando, se puede hacer. El artículo 48 describe que cualquiera puede solicitar una copia certificada o extracto de la copia y la certificación de la copia certificada del acta podrá ser autógrafa, es decir, de puño y letra, o podrá ser electrónica, de esas que ya existen plasmadas en el propio documento. Y eso, pues ya es certificación. Ahora bien, sí me gustaría platicarle tantito, copia certificada. O sea, maestro, ¿yo recibo copia certificada cada vez que me expiden un acta? La respuesta es sí, porque el acta auténtica u original, esa existe en el libro del registro civil. Por si usted no lo sabía, hay libros ahí, hay libros del registro civil que se quedan en manos de esta autoridad o de esta institución. Quedan en manos de esta institución. Entonces, a nosotros únicamente nos expiden
copia certificada, una copia fiel y certificada por la propia autoridad, por supuesto, a través de las firmas que ya mencionamos, para que nosotros podamos acreditarnos en una escuela, en un trabajo, etcétera, etcétera, o en una institución donde nos requieran un acta de nacimiento. Muy bien. Hay algo bien importante que debemos de entender, ¿sí? En el artículo 49 se establece claramente que el juez de registro civil no autorizará actas a favor de su cónyuge, ascendiente o descendientes. Entonces, ¿quién les va a, digamos, a emitir el acta a estas personas cuyo familiar es un juez de registro civil? Pues otro de otra demarcación, el más próximo a la demarcación donde ellos vivan. Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy en un cierto territorio, mi padre es juez del registro civil, pues no puedo ir con él, aunque me corresponda a esa oficina, porque es mi papá y porque lo establece el artículo 49 del Código Civil. Tendría que ir a otra demarcación más cercana y mencionar, pues, acreditar que no puedo hacerlo porque la ley lo prohíbe en el lugar donde yo me encuentro porque mi padre es juez del registro civil. El artículo 50, por su parte, establece que las actas hacen prueba plena, salvo prueba en contrario. Es decir, las actas del registro civil hacen prueba plena porque las emitió una persona con fe pública, salvo prueba en contrario, por las razones que ya mencionamos, que a veces puede haber corrupción o también falsedad en declaraciones, ¿no? Y esto nos lleva a responder otra pregunta aquí. Si algún día nos dicen, ¿cómo puedo demostrar mi estado civil? ¿Cómo demuestro mi estado civil ante los demás? Usted va a contestar, lo hago a través de las actas expedidas por el registro civil. El artículo 51 establece, el estado civil adquirido por mexicanos en el extranjero, es decir, yo me casé en el extranjero y lo quiero demostrar dentro de la República Mexicana, ¿cómo le hago? Bueno, pues en primer lugar, usted tiene que acatar lo que establecen las leyes mexicanas, empezando por la Constitución, así como los convenios que México haya firmado con el país donde se originó el estado civil a favor del mexicano. Pero reconocemos realmente, sabemos que nuestro país reconoce los actos civiles que se desarrollan en otras partes del planeta. ¿Por qué razón? Pues porque es un derecho fundamental, forma parte de cualquier individuo, es un atributo de la personalidad determinar nuestro estado civil. Así que México no puede en ningún momento desacreditar lo que ha ocurrido en otro país. No obstante, tendrá que checar que lo que se pactó, bueno, lo que se autorizó en otro estado, refiriéndonos a un país, tendrá valor en México si no contraviene los principios, escuche usted muy bien, los principios constitucionales, es decir, la justicia, la libertad y la igualdad, y que también exista precisamente algunos acuerdos o convenios, esto por si no se especifica nada al respecto en la Constitución, nosotros recurrir a los convenios que haya firmado México para tener bien en claro en qué momentos los documentos que se expidan para acreditar estado civil, no sé, en otra parte del mundo, puedan ser aplicados en nuestro país. Y bueno, pues ya platicando este asunto, la otra pregunta que pudiéramos hacer y que tendríamos que resolver en este momento es la de, ¿los extranjeros pueden contraer matrimonio en México? Por supuesto que sí. Si son dos extranjeros residiendo en México, pueden contraer matrimonio, es un derecho que el país no les puede negar. Y obviamente si ocurre entre dos extranjeros, puede ocurrir entre mexicano y extranjero sin ningún problema. Habría que atender a las leyes migratorias, por supuesto. Vamos al artículo 52. Los jueces del registro civil, cuando incurran en faltas, serán sustituidos por otros de la demarcación más próxima. Y para finalizar, el artículo 53 establece que hay un vigilante del registro civil. ¿Quién es el vigilante del registro civil? El Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que inspeccionar en el momento que así lo desee el buen actuar del registro civil. Así que ya lo saben, el Ministerio Público puede ejercitar acción penal en contra del registro civil. Bueno, pues dicho lo anterior,
Agradezco mucho el que me haya acompañado y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.